Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 310. El título de hoy es ¿Tienes acceso a Dios? Así es. A consecuencia de una tragedia familiar durante la Guerra Civil estadounidense, a un soldado se le concedió permiso para pedir audiencia con el presidente. Quería solicitarle la exención del servicio militar. Sin embargo, cuando llegó a la Casa Blanca, se le negó la entrada y lo despidieron, por lo que se fue y se sentó en un parque cercano. Un joven lo encontró y notó lo infeliz que parecía. El soldado se vio contándole todo al niño. Al final de su relato, el pequeño le dijo: «Ven conmigo». Llevó al desconsolado soldado a la Casa Blanca por la parte de atrás y ninguno de los guardias los detuvo. Hasta los generales y los altos funcionarios del gobierno se pusieron firmes y los dejaron pasar. El soldado quedó asombrado. Finalmente llegaron a la oficina presidencial. Sin golpear, el muchacho abrió la puerta y entró directamente. Abraham Lincoln, allí de pie, dejó su conversación con el secretario de Estado y le preguntó: ¿Qué puedo hacer por ti, Tad? Tad respondió: «Papá, este soldado necesita hablar contigo». El soldado tuvo acceso directo al presidente a través del Hijo. De acuerdo con el Nuevo Testamento, de una manera aún más sorprendente, tienes acceso a Dios. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Jesús, muchas personas oran, pero no todas las oraciones son cristianas. La oración cristiana es distinta porque es trinitaria. El apóstol Pablo escribe: «Pues por medio de él», es decir, Jesús, «tenemos acceso al Padre por un solo Espíritu». Eso lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 18. Puedes hablar a Dios, al Creador del universo, como a un Padre. Vienes a Él por medio de Jesús, el hombre que es Dios nuestro Señor, hermano y amigo. Tus oraciones son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de tu corazón. ¡Wow! ¡Qué bendición tan enorme y tan especial! Esta parte que podemos aprender o recordar de una manera muy gloriosa y maravillosa. Bueno, vamos a hacer la lectura en el Salmo capítulo 119. Vamos a estar leyendo desde el versículo 169 hasta el versículo 176. Hoy vamos a hacer la lectura en la traducción Palabra de Dios para Todos, que tiene sus siglas en español PDT. Señor, espero que llegue a ti mi súplica y me des la sabiduría que me prometiste, que escuches mi oración y me salves como prometiste. De mis labios brota la alabanza porque me enseñaste tus mandatos. Ayúdame a obedecer tus mandamientos y déjame expresarte mi alegría. Porque todas tus leyes son justas. Lo que quiero es seguir tus instrucciones, lo que necesito es que me ayudes con tu poder. Señor, deseo que me salves, porque disfruto tus enseñanzas. Dame la vida y déjame alabarte, que tus órdenes vengan en mi ayuda. Anduve como una oveja perdida, ven a buscarme, que yo, tu siervo, nunca olvido tus mandamientos. ¡Wow! ¡Qué tremendo salmo tan especial! Y más especial es cuando realmente nosotros cumplimos la palabra. Bueno, este salmo da como resultado el primer punto de nuestro podcast de hoy. Recuerda que el podcast se llama ¿Tienes acceso a Dios? Y el primer punto, al Padre. Cuando encontré a Jesús por primera vez, me enseñaron un modelo de oración usando el acróstico ACAS. Cada una de las palabras que se refiere está representada en este pasaje. La oración del salmista está dirigida a Dios. Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Cuando el Salmo 119 llega a su fin, el salmista hace una variedad de oraciones que incluyen el acróstico ACAS, que se puede traducir como ACAS. La primera, la A, es adoración. Y dice el salmista: alabado sea Dios por lo que es y lo que ha hecho. Déjame vivir
para alabarte. La segunda es la C, confesión. Pide perdón a Dios por cualquier cosa que hayas hecho mal. Cual oveja perdida me he extraviado. Versículo 176. La tercera nuevamente es una A y es de acción de gracias. Gracias a Dios por la salud, la familia, los amigos y así sucesivamente. En palabras de la versión clásica Amplify Bible, mis labios rebosarán de alabanza con acción de gracia y confianza renovada. Y la número 4, la S de súplica. Ora por ti mismo, por tus amigos, por tu familia y por los demás. Que llegue a tu presencia mi súplica. A. Señor Dios Padre nuestro, te adoro y te amo, Señor. Te alabo porque puedo venir ante ti, el Creador del universo. Gracias por el inmenso privilegio de tener acceso a ti. Bueno, ya hicimos una oración con la A, continuemos con la C. Te confieso mis pecados y en este momento empieza a confesarle al Señor tus pecados. Y te pido perdón, Señor, por cada uno de ellos. Ayúdame a renovarme, a limpiarme y a ser una nueva persona delante de ti. Nuevamente, ya el tercer punto es la A de acción de gracias. Muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones en mi vida. Hoy quiero agradecerte grandemente por la vida del hombre que me diste como padre, por Marco Tulio González, que aunque ya está contigo, Señor, fue un hombre que marcó mi vida para bien, Señor. Me bendijo. Gracias por la vida de la mujer que me diste como mamá, la señora Alice Rivera, Señor, gracias. Gracias por ella. Gracias por la vida de mis suegros, el hermano Hermídez, la hermana Rosa, que ya está contigo en tu presencia, Señor. Gracias por mi esposa, la pastora Marisol. Gracias por mis hijos, por Surisaday, por Keren Daniela, por Juan David, por Santiago. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios de los cielos, Señor, por bendecirme. Gracias por tantas respuestas maravillosas que has dado a mi vida. Bendiciones que no merezco, Señor. Y hoy quiero agradecerte aún por los mismos problemas, porque aún en medio de los problemas puedo ver tu mano y tu gloria ayudándome, Señor. Y terminamos, recuerda, con la S, ¿sí? Súplica. Señor, hoy oro por, y coloca delante del Señor la súplica que tienes. Señor, tú sabes aquella situación en mi vida por la cual he estado pasando momentos difíciles, Señor, y que pareciera no tener una solución. Pero tú sabes cuál es, Señor. Te pido que me ayudes para buscar una solución pronta a todo esto, Señor. Y aunque fueron mis errores los que me llevaron a esto, te pido que tu misericordia me alcance una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, y ahora vamos a hacer la segunda lectura de hoy y vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículos del 11 hasta el 28. Hebreos capítulo 7, versículos desde el 11 hasta el 28. Y vamos a continuar leyendo la palabra de Dios para todos con sus siglas en español PDP. La ley se entregó al pueblo bajo el sacerdocio de Leví, pero la gente no se podía perfeccionar espiritualmente por medio de ese sacerdocio. Era necesario que apareciera otro sacerdocio, pero no como el de Aarón, sino como el de Melquisedec. Cuando cambia el sacerdocio, cambia también la ley. Pero todo esto lo decimos con referencia a Jesucristo. Él no es descendiente de Leví, y nadie de su tribu sirvió como sacerdote en el altar. Está claro que nuestro Señor era descendiente de Judá, pero Moisés no dijo nada de sacerdotes que fueran descendientes de Judá. Jesús es sacerdote como Melquisedec. Todo se aclara cuando aparece Jesús, que es sacerdote como Melquisedec. Jesús no fue designado sacerdote por voluntad humana, sino por el poder de su vida indestructible, porque se da testimonio de él. Eres sacerdote para siempre, tal como fue Melquisedec. El mandamiento queda anulado por débil e ineficaz,
pues la ley no podía hacer nada perfecto, pero ahora se nos da una esperanza nueva por la que podemos acercarnos a Dios. Es muy importante notar que Dios también hizo una promesa cuando nombró a Jesús como sumo sacerdote, pero no hubo promesa alguna para otros sacerdotes. En cambio, Jesús llegó a ser sacerdote con una promesa de Dios, quien le dijo: el Señor ha hecho una promesa y no cambiará de opinión. Tú eres sacerdote para siempre. Esto quiere decir que Jesús es la garantía de un mejor pacto entre Dios y su pueblo. Igualmente había muchos sacerdotes, porque cuando uno de ellos moría no podía seguir en su cargo. Pero Jesús vive para siempre, nunca dejará de ser sacerdote. Entonces puede salvar para siempre a quienes Entonces puede salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, pues vive para siempre y está listo para ayudarlos cuando se presenten ante Dios. Jesús es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Es santo y no ha hecho nada malo. Es puro y no se deja influenciar por los pecadores. Ha sido elevado a los cielos. Y no es como cualquier otro sacerdote. Los otros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios todos los días, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Pero Jesús no necesita hacer eso. Él ofreció un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley establece sacerdotes humanos con las mismas debilidades que la gente, pero después de dar la ley, Dios hizo la promesa de nombrar sumo sacerdote a su Hijo, quien ha hecho perfecto para siempre a través del sufrimiento. ¡Wow! ¡Qué tremendo esta lectura de hoy! El segundo punto de esta lectura de tienes acceso a Dios es a través de Jesús. Ese es el segundo punto, a través de Jesús. Como leemos en la traducción bíblica El Mensaje, Jesús nos lleva directamente a la presencia de Dios. El acceso al Padre es posible única y exclusivamente gracias a Jesús. Puedes acercarte a Dios. Jesús es el gran sumo sacerdote que hace posible que por medio de Él, tú y yo podamos acercarnos a Dios Padre. Jesús es el Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Él te proporciona una esperanza mejor. La palabra mejor aparece varias veces en el libro de Hebreos. El escritor está constantemente contrastando no algo malo con algo bueno, sino algo bueno con algo perfecto y por ende mucho mejor. El sacerdocio de Jesús se basa en una promesa superior. El escritor cita el Salmo 110, versículo 4 para mostrar cómo el sacerdocio de Jesús fue establecido por medio de una promesa de Dios. A diferencia de los antiguos sacerdotes temporales, el sacerdocio de Jesús fue confirmado por la promesa de Dios. Ahí lo leímos en Hebreos capítulo 7, versículos 20 y 21. Jesús satisface completamente, perfectamente, todas tus necesidades. Por lo tanto, lo primero que debemos tener en cuenta es que Jesús ha derrotado a la muerte por ti. Es por la pura fuerza de la vida de resurrección que Él vive. A diferencia de los antiguos sacerdotes, Jesús vive para siempre y su sacerdocio es para siempre. Entonces, lo segundo es que Jesús está orando constantemente por ti. Intercede continuamente por aquellos que llegan a Dios por medio de Él. Jesús siempre está haciendo peticiones al Padre e intercediendo con Él e interviniendo por nosotros. Robert Murray, que nació en 1813 y murió en 1843, escribió: si pudiera oír a Cristo orando por mí en la habitación de al lado, no temería a 1.000.000 de enemigos. Sin embargo, la distancia no importa, de que Él está orando por mí. Ay, tremendo, tremendo. Así es. Entonces ya vimos que primero Jesús ha derrotado la muerte por ti. Segundo, Jesús está orando constantemente por ti. Tercero, Jesús es el único capaz de representarte. Es el único capaz de tomar tu lugar. Los sacerdotes tenían que ofrecer primero sacrificios por sus pecados, pero Jesús es completamente santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Él es el único mediador que es plenamente Dios y plenamente humano.
Tremendo, ¿cierto? Número 4, Jesús ofreció el sacrificio perfecto por tus pecados. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Cuando Jesús se ofreció a sí mismo en la cruz, solo era necesario que aquel sacrificio se ofreciera una vez, ya que era totalmente eficaz. Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Sus cualidades de una vida superior, una promesa superior, un ofertante superior y una ofrenda superior demuestran que el sacerdocio de Jesús es totalmente eficaz para proporcionarte el acceso al Padre. Como resultado del sacerdocio permanente y perfecto de Jesús, quiero recordarte, puedes acercarte a Dios. Puedes acercarte por medio de Jesucristo al Dios Padre. Bueno, entonces hagamos una oración en este momento bien especial. Gracias, Padre, por poder acercarme a ti, Señor, a través de Jesús, por saber que Él está orando constantemente por mí, oh Dios. Yo quiero aprovechar este momento para darte gracias, porque a través del sacrificio de Cristo he podido acercarme a ti en muchas oportunidades. Y lo mejor de todas es que nunca he sido olvidado y nunca estás lejano, Señor. Gracias. Gracias porque la vida sin ti es un caos, es una tristeza, es un dolor continuo. La vida sin ti, Señor amado, es una vida de rencor, de resentimiento y de amargura, Señor. Pero la vida contigo es tan especial. Poderme acercar a ti me cambia, Señor. Tú logras permear lo más profundo de mi ser, logras influenciar en mi manera de pensar, en mi manera de hablar, en mi manera de actuar, Señor. Tener acceso a ti a través de Jesucristo es lo mejor que me ha podido pasar. Gracias, Señor. Hoy quiero orar para declarar tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, ahora vamos a leer Ezequiel. Vamos a leer capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 28. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la lectura en Ezequiel capítulo 10. La gloria del Señor abandona el templo. De pronto, sobre la bóveda que parecía zafiro y que estaba sobre los seres alados, vi que aparecía sobre ellos algo como un trono. Entonces él le dijo al hombre vestido de lino: métete entre las ruedas que están debajo de los seres alados, y con las manos toma carbón del altar de entre seres alados y espárcelo por la ciudad. Luego se acercó a mí. Los seres alados estaban de pie a la derecha del templo. Cuando el hombre se acercó y la nube empezó a llenar el patio interior, cuando la gloria del Señor se había elevado de los seres alados dirigiéndose hacia la entrada del templo, la nube llenó el templo y la luz gloriosa del Señor inundó el patio. El sonido de las alas de los seres alados se podía oír hasta el patio exterior, como una voz de trueno del Dios Todopoderoso. Así que cuando el Señor le ordenó al hombre, vestido de lino, que tomara el fuego de entre las ruedas, o sea, del área entre los seres alados, fue y se paró al lado de las ruedas. Uno de los seres alados extendió la mano y tomó el fuego que estaba entre ellos, tomó también un carbón ardiente y lo colocó en las manos del hombre que estaba vestido de lino, quien lo tomó y se fue. Debajo de las alas, los seres alados tenían algo parecido a manos humanas. Noté que había 4 ruedas cerca de los seres alados, una por cada querubín. Las ruedas se veían como el topacio y eran todas iguales. Parecía como que cada rueda encajaba en la otra. Las cuatro animales avanzaban juntos. No volteaban, sino que a donde iba la parte de enfrente, seguía la parte posterior. No se volteaban al avanzar. Los 4 seres alados estaban cubiertos de ojos por todo el cuerpo, la espalda, los brazos, las alas y las ruedas. Oí que a las ruedas se les llamaban círculos. Cada querubín tenía 4 caras, la primera de querubín, la segunda de humano, la tercera de león y la cuarta de águila. Entonces vi que los seres alados que se elevaron eran los mismos animales que vi en la visión junto al canal Kebar.
Cuando los seres alados avanzaban, las ruedas también avanzaban, y cuando los seres alados extendían las alas para elevarse, las ruedas permanecían con ellos. Cuando los seres alados se detenían, las ruedas se detenían también. Cuando se elevaban, las ruedas también se elevaban, pues el espíritu de los animales estaba con ellos. Así que la gloria del Señor dejó la entrada del templo y se colocó sobre los seres alados. Entonces los seres alados desplegaron las alas y junto con las ruedas se elevaron en el aire ante mis propios ojos. Luego se pararon en la entrada oriental del templo del Señor con la gloria del Dios de Israel sobre ellos. Eran los mismos seres vivientes que habían visto debajo del Dios de Israel junto al canal Quebar, y me di cuenta que eran seres alados. Cada uno tenía 4 caras, 4 alas y algo semejante a manos humanas bajo las alas. Las 4 caras eran las mismas caras que había visto junto al canal Quebar, y cada uno de ellos avanzaba de frente. Ezequiel capítulo 11. Continuamos con la PDT. Castigo para los líderes del pueblo. El Espíritu me levantó y me llevó a la entrada oriental del templo del Señor. Allí se encontraban 25 hombres. Entre ellos reconocí a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaías, que eran jefes del pueblo. Dios me dijo: hijo de hombre, estos son los que traman la maldad y dan mal consejo en la ciudad. Son los que dicen: todavía no es el momento de reconstruir las casas. La ciudad es la olla y nosotros somos la carne. Por eso, hijo de hombre, profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre. El Espíritu del Señor vino sobre mí y me ordenó que anunciara: así dice el Señor, ustedes han hablado correctamente, casa de Israel. Yo sé las grandes cosas que están planeando. Han aumentado sus atrocidades en esta ciudad y han llenado de cadáveres las calles. Por lo tanto, el Señor Dios dice: les aseguro que las atrocidades que han cometido en esta ciudad son la carne y Jerusalén es la olla. Temen a la espada, pero es lo que usaré en su contra. El Señor Dios lo ha dicho. Los echaré de la ciudad, los pondré en manos de extranjeros y los castigaré con justicia. Morirán a filo de espada. Los juzgaré en todo Israel y así aprenderán que yo soy el Señor. Jerusalén no será la olla que los proteja, pero ustedes sí serán la carne dentro de ella. Los juzgaré en todo Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor, cuyas leyes no obedecieron y cuyos reglamentos no mantuvieron, sino que siguieron las costumbres de las naciones extranjeras. Mientras yo profetizaba, Pelatías, hijo de Benaías, cayó muerto. Entonces caí rostro en tierra y exclamé: ¡ay, Señor Dios! ¿Vas a destruir por completo al resto de Israel? Anuncio de un nuevo pacto. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, los habitantes de Jerusalén hablan mal de tus hermanos, tus parientes y de todo el pueblo de Israel. Ellos dicen: ellos se han alejado del Señor y por eso nosotros hemos heredado la tierra. El Señor Dios dice: los he enviado lejos a naciones extranjeras, los dispersé por otras tierras. Por un tiempo seré un templo para ustedes, aunque por corto tiempo. Así que diles: el Señor Dios dice: los recogeré de entre esas naciones, los reuniré de entre los países donde los dispersé y les daré la tierra a Israel. Cuando regresen, echarán de allí a todas las naciones y todas las costas detestables y todo lo que la profana. Entonces les daré un corazón sincero y un espíritu nuevo. Cambiaré el corazón de piedra que tienen por uno de carne, para que cumplan mis leyes y obedezcan mis mandamientos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a los que siguen con los ídolos los castigaré por sus hechos detestables y repugnantes. Les pediré cuentas de sus acciones, es lo que ha dicho el Señor Dios. La gloria del Señor abandona Jerusalén. Luego los seres alados levantaron sus alas y con las ruedas al lado de ellos y la gloria del Dios de Israel por encima de ellos. Así la gloria del Señor se elevó y salió de la ciudad y se detuvo en el monte de los olivos, al oriente de la ciudad. A la misma vez, en la visión inspirada por el Espíritu de Dios, el Espíritu me levantó y me llevó
a la tierra de los caldeos, donde estaban los exiliados. Luego la visión desapareció. Después les dije a los exiliados todo lo que el Señor me había mostrado. Wow. Bueno, vamos a leer ahora el capítulo 12 de Ezequiel. Continuamos con la PBT. Se anuncia el exilio. El Señor me dijo: hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Ellos tienen ojos para ver, pero no ven, y oídos para oír, pero no oyen, porque es un pueblo rebelde. Por tanto, hijo de hombre, prepara tu equipaje y sal al exilio a plena luz del día, a la vista de todos. Sal de aquí y vete al exilio. Tal vez vean que son un pueblo rebelde. Saca tu equipaje a plena luz del día, a la vista de todos, como si fuera el equipaje de un exiliado. Al atardecer, también a la vista de todos, saldrás como si fueras un exiliado, y delante de todos, abre un agujero en el muro, sal por ahí con tu equipaje, y ante la vista de todos, échatelo al hombro. Cúbrete la cara para que no veas la tierra, porque te usaré como señal para el pueblo de Israel. Así que seguí esas órdenes. Durante el día saqué mi equipaje como si fuera un exiliado. En la tarde hice con mis manos un agujero en el muro. Después de oscurecer, cargué mi equipaje sobre el hombro a la vista de todos. A la mañana siguiente, el Señor me habló: hijo de hombre, ¿esos rebeldes no te preguntaron qué hacías? Diles que el Señor Dios dice: este triste mensaje es sobre la gente importante de Jerusalén y su gobernante. Y diles también: yo soy su señal. Lo que hice también les pasará a ustedes. Van a ser prisioneros y llevados al exilio. En la noche su gobernante se echará el equipaje al hombre y saldrá de la ciudad. Harán un agujero en el muro para sacar las cosas. El gobernante se cubrirá la cara para que no vea la tierra con sus propios ojos. Tiraré mi red sobre él y caerá en mi trampa. Luego lo llevaré a Babilonia, a la tierra de los caldeos, pero no podrá verla. Allí morirá. Dispersaré a todos sus consejeros y a todos sus ejércitos por los cuatro vientos, perseguidos por soldados con espadas que he enviado tras ellos. Así que cuando los disperse entre las naciones y países, aprenderán que yo soy el Señor. Pero dejaré que algunos sobrevivan a la espada, el hambre y las plagas, para que describan a las naciones todas las acciones horribles que cometieron en Judá. Así sabrán que yo soy el Señor. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, cuando comas, actúa como si estuvieras nervioso, y cuando bebas agua, actúa como si estuvieras molesto y preocupado. Y dile al pueblo: el Señor Dios dice lo siguiente sobre el pueblo que vive en Jerusalén, en la tierra de Israel: comerán con miedo y beberán agua en silencio, porque su tierra será destruida por la violencia de los que viven en Jerusalén. Las ciudades habitadas se convertirán en ruinas y el país quedará desolado. Así sabrán que yo soy el Señor. El Señor me dijo: hijo de hombre, ¿por qué el pueblo de Israel dice este refrán: el tiempo pasa y las visiones no se cumplen? Diles que el Señor Dios dice: le pondré fin a este refrán. El pueblo ya no me recitará ese refrán en Israel. En vez de eso, recita tú este otro refrán: ya llegó la hora y las visiones se cumplen. Ya no habrá visiones falsas ni hechiceros que digan cosas placenteras en Israel, porque yo, el Señor, hablaré, y lo que diga se cumplirá, no se retrasará más. Porque daré la orden en vida de ustedes, pueblo rebelde, y haré que se cumpla. Es la decisión del Señor. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, el pueblo de Israel dice que tu visión sucederá dentro de mucho tiempo, que profetizas sobre el futuro. Así que diles que el Señor Dios dice: no se retrasará más ninguno de mis mandatos. Cuando dé la orden, todo sucederá. Es la decisión del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cierto que sí? Pudimos leer
Ezequiel capítulo 10, 11 y 12. Wow. Bueno, la lectura de Ezequiel da como resultado el tercer punto de nuestro podcast de hoy, y es por el Espíritu Santo. Cuando oras, el Espíritu Santo que vive en ti te ayuda a orar. Es un privilegio extraordinario estar viviendo en la época donde cada cristiano tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él. Antes del día de Pentecostés, el Espíritu Santo solo vino a personas particulares, en momentos particulares y para tareas particulares. Ezequiel era una de esas personas en particular. El Espíritu que lo elevó le dio visiones extraordinarias de Dios. 2 veces en este pasaje él dice: entonces el Espíritu me elevó. Fue el Espíritu del Señor quien vino sobre él y le ordenó lo que debía proclamar. Así dice el Señor. Ezequiel profetizó que un día el Espíritu de Dios no solo estaría en él, sino que estaría en todo el pueblo. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. Tremendo. Dios ha dado a cada ser humano una conciencia. Sin embargo, si nos rebelamos contra nuestra conciencia, con demasiada frecuencia nos volvemos duros de corazón. Si, por ejemplo, hemos sido lastimados por otros, podemos endurecer nuestro corazón en un intento de bloquear sufrir más dolor emocional. Es casi imposible cambiar tu corazón simplemente a través de una decisión de voluntad, pero Dios promete darte un corazón de carne, un corazón tierno. Él lo hace para poner un nuevo espíritu en ti. Él es el Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Ezequiel también 36, del 26 hasta el 27. El Espíritu Santo vive ahora en ti. Él cambia tu corazón y reemplaza un corazón de piedra por un corazón de carne. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en tu corazón, como lo dice Romanos 5:5. Él sana tus llagas y heridas, haciendo sensible tu corazón. Él te da un corazón delicado, que es sensible a su suave toque y está lleno de amor y sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Estas profecías de Ezequiel se cumplieron el día de Pentecostés. En el libro de Hechos, el apóstol Pedro explica que las promesas, incluyendo las de Ezequiel, se habían cumplido. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto para que ustedes ahora vean y oigan. Eso lo dice en Hechos 2:33. A partir de aquel momento, todos los que ponen su fe en Jesús tienen el Espíritu Santo viviendo en ellos. Así sigue siendo para todos los cristianos hoy en día. Dios te promete un corazón individizo, un nuevo espíritu y un corazón de carne. Él dice que por tanto obedecerás y serás parte del pueblo de Dios, y Él será tu Dios. Es por el mismo Espíritu Santo por quienes tienes acceso al Padre a través de Jesucristo. Eso lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 18. Bueno, vamos a hacer una oración. Señor, dame un corazón íntegro, te lo ruego. Ayúdame a tener cuidado de seguir tus decretos y guardar tus leyes. Gracias por ayudarme a orar al Padre a través de Jesús por el Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y ahora vamos a leer el comentario de la pastora Pippa Gamber, ella hace su referencia en el Salmo 119, el versículo 173. Que acuda tu mano en mi ayuda. Dice ella lo siguiente: tengo demasiadas cosas que hacer hoy, necesito que la mano de Dios me ayude. Pastora, estoy 100% de acuerdo con usted. Necesito la mano de Dios que me ayude. Bueno, mis amados, recordemos que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gamber de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y la voz de este podcast es de su amigo y servidor Luis Alfonso González. Bendiciones.